Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les vamos a enseñar a hacer este suéter para bebé tejido a crochet. Es muy sencillo de hacer, ya verán, y les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas: 6 meses, 12 meses y 24 meses. Yo aquí voy a ir tejiendo la talla 6 meses. Los materiales que vamos a necesitar son entre 150 a 200 gramos, según la talla que vayan a tejer, de lana o estambre calibre o grueso número 2. Un gancho del número 4,5 con el que vamos a tejer todo nuestro suéter. Opcional es un gancho del 4, solo para hacer un pequeño detalle. Un gancho del número 3,5 con el que vamos a hacer el resorte de puños y cuello. Y una aguja lanera o capotera para esconder cabos sueltos. En caso de que alguien necesite la prueba de punto, tenemos que 14 puntos medios altos y 12 vueltas nos da un cuadro de 10 por 10 centímetros. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que vamos a formar un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora metemos nuestro gancho ahí y jalamos la hebra de atrás. Y vamos a empezar haciendo 40 cadenas. Entonces damos una lazada y pasamos por la argolla del gancho. Esa es una cadena. Otra vez lazada y paso por la argolla del gancho. 2, 3 y así seguimos hasta tener 40. Ya tengo mis 40 cadenas. Así que ahora vamos a empezar la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a empezar haciendo un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos nuestro gancho en esa segunda cadena, lazada, saco hebra y lazada, saco las 3 argollas. Ese es un punto medio alto. Y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que tenemos. Así que voy a la siguiente, doy mi lazada, meto mi gancho en esa siguiente cadena, saco hebra y saco las 3 argollas. Siguiente. Entonces vamos a seguir así hasta tener un punto medio alto en cada cadena. Me quedan 2 cadenas aquí donde tejer, aquí y aquí, así que voy a hacer esos 2 últimos puntos medios altos. Ahí va uno y el último. Para nuestra segunda vuelta subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto. Damos vuelta a nuestro tejido y por lo tanto vamos a empezar en ese primer punto que tenemos. Vamos a hacer otra vuelta de puntos medios altos, un punto medio alto en cada punto. Así que damos una lazada, metemos nuestro gancho en el primer punto, lazada, saco hebra y saco las 3 argollas. Y así voy a seguir en cada uno de los puntos que tengo. Debemos de terminar con la misma cantidad de puntos que teníamos en la primera vuelta. Termino esta vuelta, me queda aquí un punto y mi último punto, que es este. Mucho cuidado con ese último punto. Siempre lleven bien su cuenta y no lo vayan a dejar. Ahí se ve la V del punto de su cabecita, entonces ahí meto mi gancho y hago ese último punto medio alto. Para la vuelta número 3 vamos a subir con una cadena, damos vuelta al tejido, esa cadena no cuenta como un punto. Y vamos a hacer ahora 13 puntos medios altos. Así que doy mi lazada, comienzo en el primer punto, ahí llevo 1, 2, 3, vamos a seguir así hasta que tengamos 13. Ya tengo mis 13 puntos medios altos. Ahora me toca empezar a hacer los puntos altos en relieve. Así que en lugar de tejer en el punto que sigue, que es este, lo vamos a hacer 2 vueltas más abajo. 1 y 2, es decir, en la primera vuelta. Pero para estar bien seguros de que ese es el punto donde nos toca tejer, yo les recomiendo que cuenten en la primera vuelta sus puntos. Vamos a contar entonces en nuestra primera vuelta
13 puntos. Si se fijan, aquí está mi primer punto, que es este. Esta es la cadena que dejamos libre. La primera, ¿se acuerdan? Empezamos en la segunda cadena. Bueno, pues esa es la que dejamos libre. Aquí está el primer punto que tejimos. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y es en el punto 14, en el siguiente, donde nos tocará tejer aquí nuestro punto alto doble en relieve. Entonces nos toca aquí. Como vamos a hacer un punto alto doble en relieve tomado por delante, vamos a dar 2 lazadas y vamos a meter nuestro gancho por un lado de ese punto. Lo pasamos hacia atrás y ahora lo regresamos por el otro lado. Vamos a dar una lazada y sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Hacemos ahora otro punto alto doble igual a este que acabamos de hacer. Así que doy 2 lazadas, voy al siguiente punto, en esa primera vuelta meto mi gancho por un lado del punto, de arriba hacia abajo y lo saco por el otro lado. Lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Ahora vamos a voltear nuestro tejido. Por detrás vamos a dejar libres 2 puntos, 1 y 2, que son los que corresponden a estos puntos que acabamos de hacer. Entonces aquí están 1 y 2 y en el punto que sigue vamos a hacer un punto medio alto. Así que doy una lazada y hago mi punto medio alto. Nos toca hacer ahora 3 puntos altos dobles en relieve. Así que vamos a dar nuestras 2 lazadas y tejemos otra vez en la primera vuelta. Dejamos este punto libre, vamos al que sigue. Igual tomamos nuestro punto por un lado y lo sacamos por el otro y hacemos el primero de 3 puntos altos dobles. Saco 2 y saco 2. Otra vez, 2 lazadas. Voy al siguiente punto. Y el tercero. Entonces ya tengo ahí 3 puntos altos dobles. Ahora, por la parte de atrás vamos a dejar los 3 puntos que les tocan. 1, 2, 3. Y en el punto que sigue, aquí, hacemos otro punto medio alto. Seguimos. Hacemos otra vez 3 puntos altos dobles, igual que hicimos aquí. Entonces damos 2 lazadas, saltamos este punto, vamos al que sigue y hacemos el primero. Vamos al punto que sigue. El segundo. 2 lazadas y al punto que sigue para hacer el tercero. Ahí están, así va. Ahora, por detrás saltamos 3. 1, 2, 3. En el punto que sigue hacemos otro punto medio alto. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos dobles en relieve como estos. Entonces, 2 lazadas, saltamos este punto, acabamos de tejer nuestro punto alto doble en relieve aquí, saltamos este, voy al que sigue y ahí comienzo el primero de 2. Ahí está 1, siguiente punto, 2. Por detrás dejamos los 2 puntos que les corresponden, 1 y 2,
y en el que sigue tejemos un punto medio alto. Y así vamos a continuar haciendo puntos medios altos en los puntos que nos quedan. Nos deben de quedar en total 13 puntos medios altos igual que nos quedaron al principio. Entonces llevo 1, 2, 3. Vamos a hacer ahora la vuelta número 4. Nuestra vuelta número 4 ahora nos va a quedar por el revés del tejido. Ya tenemos este que es el derecho, donde nos van a ir quedando nuestras trenzas, y ahora este es nuestro lado del revés. Así que vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta a nuestro tejido, y estas vueltas que vamos a hacer por el lado del revés de nuestro tejido siempre van a ser solamente un punto medio alto en cada punto. Así que vamos a empezar. Empezamos aquí en este primer punto. Un punto medio alto en cada punto. Vamos a hacerlos, yo los voy a ver más adelante, ¿sí? Cuando lleguen a la parte donde tienen sus puntos en relieve, aquí por ejemplo yo ya llegué, sigan haciendo sus puntos medios altos normalmente, ¿sí? Aquí me tocaría uno y aquí el que sigue. ¿Ven? Aquí están esos puntos que dejamos libres. Y acuérdense de llevar la cuenta de sus puntos para que no se les pierda alguno por ahí. Aquí está mi último punto. Para la vuelta número 5 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. E igual que nuestra tercera vuelta vamos a hacer 13 puntos medios altos para empezar. Así que comenzamos en el primero. 1, 2. Ya llegamos a la parte de nuestros puntos en relieve. Entonces, vamos a hacer ahora, vamos a trabajar sobre esos puntos en relieve que tenemos. Por eso es que ahora ya es más sencillo. Vamos a tejer ahora un punto alto doble, pero vamos a hacer aquí un cruce. Entonces, hacemos 2 lazadas y en lugar de tejer en este primer punto alto doble que tenemos aquí, vamos a trabajar en el segundo. Tomamos el punto así por detrás, ¿ven? Lo voy a jalar. Estoy metiendo mi gancho por detrás del punto. Ahora doy una lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas, lazada, saco 2 argollas y saco 2 argollas. Ahora vamos a trabajar en el primer punto en el que dejamos libre. Doy mis 2 lazadas y tomo ese punto de la misma manera, ¿sí? Por detrás. Paso mi gancho. Lazada, saco hebra, saco 2 y saco 2. Por detrás, ya saben, dejamos los 2 puntos que les tocan, 1 y 2. Y en el que sigue hacemos otra vez un punto medio alto. Ahora vamos a hacer otro cruce aquí. Vamos a cruzar estos 3 con estos 3. Pero como aquí la distancia es mayor, lo vamos a hacer con puntos altos triples. Así que en lugar de hacer 2 lazadas, vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Y vamos a saltar estos 3 puntos altos dobles. Vamos a este que tenemos aquí, al primero de estos 3. Pasamos nuestro gancho igual por detrás del punto. Saco hebra, vamos sacando de 2 en 2. Lazada, saco 2, lazada, saco 2, lazada, saco 2 y lazada, saco 2. Ya tienen ahí un punto alto triple. Vamos a hacerlo igual aquí y aquí. Así que damos 3 lazadas, vamos al siguiente punto y sacamos en pares. Ahí está. Y al tercer punto, 3 lazadas, lo tomo, saco,
lazada, saco 2, lazada, saco 2, lazada, saco 2 y lazada, saco 2. Ahora, por detrás dejamos los 3 puntos que les tocan a esos 3 puntos altos triples. 1, 2 y 3, y en el punto que sigue, que es este, hacemos un punto medio alto. Y vamos a hacer ahora nuestros puntos altos triples en estos 3 puntos que dejamos. Damos nuestras 3 lazadas y vamos al primero de esos 3, aquí. Pasamos nuestro gancho igual por detrás. Saco hebra y vamos sacando de 2 en 2. Otra vez, 3 lazadas. Vamos al siguiente punto. Vamos a hacer el último, 3 lazadas. Ahí está, entonces ya se creó ese cruce. Ahora, por detrás dejamos nuestros 3 puntos libres. 1, 2, 3, de los 3 puntos que acabamos de hacer. En el que sigue hacemos un punto medio alto. Ahí está, ven, así va. Y nos queda hacer el cruce aquí igual al que hicimos acá. Aquí acuérdense que son puntos altos dobles, entonces solo damos 2 lazadas. No lo hacemos aquí, lo hacemos en el segundo. Ahí está ese punto alto doble, 2 lazadas, me regreso al punto que dejé libre. Listo. Dejo por detrás los 2 puntos que les corresponden, 1 y 2, voy al que sigue y comienzo mis puntos medios altos. Debo de tener 13 igual que en el principio. Así que vamos a hacerlos. Para la vuelta número 6 subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Y esta vuelta número 6 es una vuelta por el revés del tejido. Ya saben que solamente hacemos puntos medios altos, un punto medio alto en cada punto. Comenzamos desde el primero. Vamos a hacerlos y me gustaría verlos cuando lleguen a esta parte. Aquí, si se fijan, tengo un punto medio alto. Voy otra vez con puntos en relieve. Aquí hay uno, aquí hay otro. Es de estos 3 que tenemos aquí. Y a veces este tercer punto o el punto medio alto que sigue, alguno de esos sin querer se pierde. ¿Ven? Como está hecho el cruce ahí, se esconde ese tercer punto en relieve. O a veces puede esconderse el punto medio alto que sigue. Yo lo que les recomiendo es que siempre estiren, abran su tejido para que vean todos los puntos que tienen ahí, ¿sí? Porque es fácil por ahí perder un punto. Entonces, si abro mi tejido, ahí veo la cabecita de ese tercer punto en relieve. Veo también la cabecita de mi punto medio alto que tengo. Y estos ya se ven más fácil. Así se ve nuestro tejido ahora que terminamos nuestra sexta vuelta y lo que vamos a seguir haciendo es muy sencillo porque vamos a continuar repitiendo de la vuelta 3, que fue esta donde hicimos nuestros puntos en relieve, los primeros, hasta la vuelta 6, que es la que acabamos de hacer. Vamos a repetir esas vueltas hasta que nuestro tejido alcance desde el comienzo 26 centímetros. Yo ahora voy a hacer con ustedes la repetición de la vuelta 3 para que no quede duda de cómo tomar los puntos y también les quiero enseñar, aquí yo por ejemplo ya tengo mi pieza terminada, ¿ven? Ahí está mi trenza, así quedó. Voy a ponerla así para que salga completa y como sugerencia también les doy que cuando tomen su medida
la tomen en la parte de la trenza, ¿ok? Ahí están esos 26 centímetros que necesitaba. Entonces, vamos a continuar repitiendo esas vueltas, pero voy a hacer con ustedes la repetición de la vuelta número 3. Así que comienzo con esta repetición de la vuelta 3. Subo con una cadena, doy vuelta al tejido y hago los puntos que tengo antes de mi trenza, que son 13. Ya que terminé esos puntos, si se acuerdan, nos tocaba hacer 2 puntos altos dobles en relieve. Así que vamos a dar nuestras 2 lazadas. Los empezamos a tejer conforme se nos presentan los puntos. Aquí está el primer punto, que es el que quedó abajo en nuestro cruce. Entonces, vamos a abrir así el tejido para que lo vean. Pasamos nuestro gancho, ya saben, de arriba hacia abajo, y luego lo sacamos por el otro lado, ¿sí? Y hacemos ese punto alto doble. Ahora nos toca otro, damos nuestras 2 lazadas, nos toca hacerlo en el punto que nos quedó por arriba en el cruce. Igual, pasamos nuestro gancho por un lado y lo sacamos por el otro. Dejamos 2 puntos por atrás, 1, 2, en el punto siguiente hacemos un punto medio alto. Y ahora nos tocaban hacer 3 puntos altos dobles en relieve. Doy mis 2 lazadas, empiezo con este que tengo aquí. Ahí está, paso mi gancho por un lado y lo saco por el otro. Ahí está el primero, vamos al punto que sigue. Son los que nos quedaron por debajo en el cruce que hicimos. Estamos haciendo puntos altos dobles porque no nos toca cruzar aquí. Vamos por el tercero, que está ahí. Dejo libres por detrás esos 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el punto que sigue hago un punto medio alto. Y ahora me toca hacer 3 puntos altos dobles en relieve. Así que ahora voy con este punto. Voy a abrir un poquito más, ahí. Paso así mi gancho. Voy al segundo, que es este. Dos lazadas y voy al tercero. Dejo por detrás 3 libres, 1, 2 y 3, y en el que sigue hago un punto medio alto y me toca hacer 2 puntos altos dobles en relieve como estos. Dejo esos 2 puntos libres por detrás, 1, 2, y en el que sigue comienzo el primero de mis puntos medios altos del final. Así que, bueno, esa fue la repetición de nuestra vuelta 3, seguiremos con la 4, 5 y 6 y otra vez la 3, 4, 5 y 6 hasta alcanzar los centímetros que necesitamos. Así que termino ya esta parte, ya alcancé mis 26 centímetros. Este es mi último punto. Si ustedes también ya terminaron, lo que van a hacer es cortar su estambre, su lana, dejando una hebra larga porque esta hebra nos va a servir para coser nuestro hombro. Ya que lo hicieron, entonces solamente pasan esa hebra por la argolla del gancho y lo jalan. Y ya tenemos entonces nuestra espalda lista y lo que vamos a hacer ahora es tejer nuestro frente.
El frente se teje igual, mismo número de cadenas y las vueltas exactamente igual que hicimos en nuestra espalda, pero vamos a tejer, por favor, hasta alcanzar los 20 centímetros y medio desde el comienzo. Yo ahí los voy a ver. Ya que alcanzaron entonces los centímetros que necesitaban para su frente y terminaron en una vuelta por el derecho del tejido, yo aquí ya tengo el mío, voy a ponerlo así. Yo necesitaba 20 centímetros y medio aproximadamente. Ahí están, ¿sí? Aproximadamente. Si se pasan un poquito o se quedan un poquito más cortos, no pasa nada. Entonces, bueno, si ya estamos en este punto, vamos a delimitar el espacio para nuestro cuello. Vamos a buscar el centro de nuestro trabajo que se encuentra en ese punto medio alto que tenemos entre los dos gajos de nuestra trenza. Ahí, bueno, yo aquí puse una marca. A partir de ahí vamos a centrar 12 centímetros, 6 hacia un lado y 6 centímetros hacia el otro. Entonces, si se fijan, yo ahí tengo, aquí puse las marcas que necesitaba. Tengo 6 centímetros hacia un lado y 6 centímetros hacia el otro. Quiere decir que estos puntos que me quedaron aquí y acá van a ser los puntos para mis hombros. Revisen que tengan el mismo número de puntos de un lado que de otro. Si no es así, muevan una de sus marcas, no hay ningún problema. En mi caso me quedaron 10 puntos para cada lado, pero puede ser diferente para ustedes. Es correcto también, ¿sí? Lo importante es que centremos 12 centímetros aquí. Tejeremos ahora sobre esos puntos que nos quedaron para nuestro primer hombro. Vamos a tejer puntos medios altos hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que tenemos en nuestra espalda. En mi caso, por ejemplo, en la espalda me quedaron 34 vueltas en total, así que yo aquí voy en la vuelta 27, voy a tejer 7 vueltas más para alcanzar ese mismo número. Ustedes, aunque estén tejiendo la misma talla que yo, pueden tener un número de vueltas diferente en su espalda. No pasa nada, eso depende de la atención a la que teja cada quien. Lo importante es que tejamos sobre estos puntos hasta que alcancemos ese mismo número de vueltas que tenemos en nuestra espalda. Subimos con una cadena y damos vuelta a nuestro tejido. Empezamos con nuestros puntos medios altos. Voy aquí. Y vamos a tejer sobre los puntos de este primer hombro. Aquí está mi último punto, pues aquí puse mi marca. Subo con una cadena, doy vuelta al tejido y continúo entonces haciendo estos puntos medios altos hasta tener las mismas vueltas que en la espalda. Sigan ustedes haciendo lo mismo. Una vez que ya terminaron con esas vueltas que les faltaban, entonces corten su hilo. No hace falta que dejen una hebra larga así como esta, porque esta hebra no la vamos a usar para coser. Pueden dejarla un poco más corta. Bueno, ya que la hayan cortado, entonces pasan esa hebra por la argolla del gancho y ya está su primer hombro. Por el derecho se ve así. Vamos ahora con el siguiente hombro. Tomamos una hebra nueva y como nos toca tejer por el lado del revés, pues damos vuelta a nuestro tejido. Buscamos aquí la marca que pusimos para nuestro cuello, así que vamos al siguiente punto. Metemos ahí nuestro gancho y pasamos esta hebra nueva. Hacemos una cadena para fijarla, esta hebra jálenla y vamos a ir tejiendo sobre ella. Vamos a hacer puntos medios altos empezando desde ese punto donde pusimos nuestra hebra nueva. Así que ahí metemos y hacemos nuestro primer punto medio alto. Y así seguimos hasta llegar al otro lado.
Son los mismos puntos que nos quedaron en el otro hombro. Aquí está ese último punto. Y continuamos tejiendo el mismo número de vueltas que hicimos del otro lado. Ya que terminaron, ahora sí corten su lana o estambre dejando una hebra más larga porque esta sí la vamos a utilizar para coser este hombro. Así que la pasamos por la argolla del gancho, jalamos y ya tenemos listos nuestros dos hombros. Así es como se ve. Antes de coser nuestros hombros, la hebra que no vamos a utilizar para coser, la vamos a perder entre los puntos por el revés de nuestro tejido. Así que aquí ya tengo enhebrada mi aguja lanera y solo la pasamos. No importa el orden, lo importante es que quede escondida. Y ya que esté listo, entonces simplemente cortan el sobrante. Vamos a coser los hombros. Cada quien puede coser de la manera que más se le acomode. Yo aquí les voy a enseñar la que me ha gustado más a mí. Así que tengo enfrentado la espalda con el frente por el lado del derecho. Ya enhebré mi aguja lanera con una de las hebras largas que dejamos para coser y voy a ir al primer punto del lado de enfrente. Aquí tengo ese primer punto. ¿Se fijan? Aquí están esas dos patitas de la V. Paso de dentro hacia afuera mi aguja. Ahí está. Y ahora hago lo mismo de este lado. Voy al primer punto. Ahí, de adentro hacia afuera paso. Ahora voy al siguiente punto, tomando las dos hebras. Y al segundo punto del otro lado. Y así voy a continuar hasta llegar al final. Termino de coser este lado, me falta aquí este y el punto de enfrente. Y ahora vamos a pasar por el mismo lugar, así, para por el lado del revés simplemente rematar. Hago ese nudo, pueden hacer otro si así sienten que está más seguro, y esta hebra por el lado del revés la perdemos entre los puntos y cortamos el sobrante. Y cosemos nuestro otro hombro de la misma manera. Ya que cosimos nuestros hombros, así es como se ve nuestro tejido. Así que ahora vamos a tejer el cuello. Nos acomodamos por la espalda, tomamos una hebra nueva y en mi caso yo voy a cambiar a un gancho del número 4. Puedes seguirlo tejiendo con el gancho del número 4,5. Si este cambio es opcional. Yo sí lo voy a hacer porque quiero que quede un poquito más apretadita esta vuelta. Entonces tomamos una hebra nueva, vamos a buscar el punto central o por lo menos un punto que esté cerca del centro. Yo lo voy a hacer aquí. No hace falta ser exactos, ¿ok? Ahí pasamos nuestra hebra nueva y hacemos una cadena para ajustar. Vamos a tejer puntos bajos a todo alrededor de nuestro cuello para esta primera vuelta. Y vamos a empezar en ese mismo punto donde fijamos nuestro hilo. El punto bajo, perdón, es simplemente meter nuestro gancho, lazada, sacar hebra, lazada, sacar las dos argollas del gancho. Ese es el punto bajo. Vamos a seguir así en cada punto. Voy a ir tejiendo sobre esta hebra. Ahí va otro. Siguiente punto. Y siguiente punto.
Voy a seguir así hasta llegar aquí a la esquina donde se une mi hombro con los puntos de mi espalda. Ya llegué a esa parte donde se une mi espalda con el frente. Ahora que tejamos sobre los puntos del frente, vamos a utilizar estos espacios que se ven al final de cada vuelta para poner nuestros puntos. Pero aquí justo en la esquina lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos cerrados juntos para de esa manera redondear un poquito nuestro cuello. Entonces, este es el último punto que vemos de la espalda. Ahí comienzo un punto bajo, saco hebra, ahí lo dejo. Ahora busco el primer espacio que vea en la parte que ya pertenece al frente, que es este. Saco hebra, ahí tengo 2 puntos bajos sin cerrar, doy una lazada y cierro esos 2 puntos juntos, ¿sí? De esa manera, de 2 puntos hago solamente uno. Y ahora lo que voy a seguir haciendo es tejer sobre esos espacios. Voy a ir tratando de repartir mis puntos de manera que me queden lo más equidistantes posible. No hay un lugar exacto donde poner cada punto, ¿sí? Tenemos que ir viendo que queden bien repartidos. Si nos quedan puntos de más, no se preocupen, el tejido se los va a decir porque se va a empezar a hacer así o lanudo. Y si lo separan demasiado, entonces se va a jalar el tejido. Así que yo voy a poner uno ahí. Y voy a poner otro aquí. Llego aquí a otra esquina, termina esa parte de mi hombro y empiezo con el frente y entonces voy a hacer otra vez 2 puntos bajos cerrados juntos. Voy a utilizar este espacio y este primer punto que veo. Cierro esos 2 puntos juntos y continúo ahora tejiendo sobre cada uno de los puntos que veo. Así. Aquí es más sencillo. Entonces, vamos a seguir tejiendo sobre estos puntos. Al llegar a la siguiente esquina, que será aquí, hacemos otra vez 2 puntos bajos cerrados juntos, continuamos trabajando en estos espacios igual que hicimos de este lado. Al llegar a la esquina otra vez 2 puntos bajos cerrados juntos y terminamos con los puntos que nos quedan en nuestra espalda, igual que cuando comenzamos. Y yo los veo al final de la vuelta. Bueno, ya he dado la vuelta. Si se fijan, aquí está mi punto de partida. Me queda tejer en este y en este punto. Entonces hago estos 2 últimos puntos bajos. Vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Así que ahí paso el gancho por ese punto, paso mi hebra y paso la hebra por la argolla del gancho. Ese es un punto deslizado. Voy a darle la vuelta para que vean cómo quedó. Si ven que el de ustedes de pronto se ve un poco torcido, puede ser que hayan puesto muchos más puntos en un lado que en el otro. Solo revísenlo, no pasa nada. Lo importante es que nuestro tejido se vea parejito, ¿sí? Aquí no se hizo lanes, no puse puntos de más, quedó plano, parejo. Está derechito todo. Entonces, si ya acabaron esta vuelta, vamos a la siguiente. Para la parte que sigue del cuello, vamos a cambiar ahora sí de gancho a uno más pequeño. Vamos a cambiar al gancho número 3,5. Hacemos ahí donde estamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a tejer sobre estas cadenas. Me voy a acomodar así. Empezamos a tejer en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, tenemos que hacer 4 en total. Ahí llevamos 1. Siguiente, 2,
siguiente, 3 y en esta última cadena, 4. Ahora, vamos a hacer un punto deslizado sobre este punto que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí hicimos nuestro punto deslizado cuando terminamos nuestros puntos bajos. Bueno, este primer punto que estamos viendo, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Paso el gancho, paso mi hebra y la paso por la argolla del gancho. Y ahora vamos a hacer otro más. Vamos a hacer un punto deslizado en el punto que sigue, que es este. Paso y paso. Damos ahora vuelta a nuestro tejido, porque vamos a seguir tejiendo sobre estos 4 puntos. Así que damos la vuelta, así. Vamos a empezar a tejer en el tercer punto que veamos. Déjenme sacar este gancho. Aquí tengo 1 y 2, que fueron los 2 puntos deslizados que hice, y este es el tercero. Esta argolla que tienen en el gancho, cuiden de no apretarla demasiado porque entonces les va a quedar súper apretados sus puntos y les va a costar trabajo. Entonces, cuento 2, 1, 2 y en el tercero ahí empiezo con el primero de mis puntos bajos. Pero lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás, ¿sí? Tenemos aquí 2 hebras, vamos a tomar la que está más lejos de nosotros. Ahí hacemos el primer punto bajo, 1, 2, 3 y en el último punto 4. Subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Vamos a seguir igual. Hacemos 4 puntos bajos. Empiezo tomando solo la hebra de atrás. 1, 2, 3 y 4. Siempre tienen que tener esos 4 puntos. Ahora, aquí en el siguiente de nuestros puntos bajos vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, paso mi gancho, hago un punto deslizado y en el punto que sigue hago también un punto deslizado. Damos vuelta al tejido y otra vez empezamos en el tercero de nuestros puntos. 1, 2 y voy al tercero. Tomando solo la hebra de atrás, hago mis puntos bajos. Y sigo así. Subo con una cadena, doy vuelta a mi tejido. Hago esos 4 puntos bajos. Un punto deslizado en el punto bajo que sigue, aquí. Y otro más en el punto siguiente. Cuido de no apretar esa argolla. Doy vuelta al tejido. Y sigo con mis puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Entonces, vamos a continuar repitiendo esto. Vamos a tejer a todo alrededor así de nuestro cuello y yo los veo más adelante. Bueno, ya estoy casi en el final de mi vuelta. Así que voy a tejer aquí. Bueno, aquí si se fijan ya solo me queda un punto porque
este ya está ocupado, ahí partió mi vuelta. Y bueno, aquí ya también está ocupado, entonces solo me queda un punto, así que solamente voy a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a unir estas dos partes. Vamos a nuestro primer punto bajo, en mi caso es este es el punto deslizado que hice, este es mi primer punto bajo. Ahí van a meter su gancho, así, tomando igual solamente una hebra, ¿ven? Yo paso mi gancho así, entre el punto, tomando solo una hebra. Y ahora voy del otro lado, aquí están las cadenas de inicio, voy a buscar la primera. Aquí está mi primer punto, entonces esta es mi primer cadena. Ahí meto el gancho y saco hebra y ahora la saco por las dos argollas que tengo en el gancho, así. Voy al siguiente punto de este lado, que es este. Igual, tomo solo una hebra, esta. Y ahora voy a la siguiente cadena. Aquí llevo mi hebra, ¿ven? Mi siguiente cadena es esta. Ahí meto mi gancho. Saco hebra y la paso por las dos argollas. Esto también lo pueden hacer con hilo y aguja, no hay ningún problema. Pero yo lo quise hacer así para no tener que rematar. Entonces voy al siguiente punto, tomo una hebra y a mi siguiente cadena, ya saben, si no ubican las cadenas, entonces fíjense dónde están los puntos. Aquí está un punto bajo, entonces esa tiene que ser aquí, ¿ven? Una cadena. Tomo mi hilo, lo paso y lo paso por las dos argollas y vamos al último. Aquí está mi último punto, pequeñito, pero ahí está. Y ahora del otro lado voy a la última cadena, que es esta. Si se fijan, ahí está mi último punto bajo. Y paso por las argollas del gancho. Y ya está unido. Entonces ahora solo cortamos nuestra hebra. Y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Y ya quedó nuestro cuello. Bien, así se ve por el frente. Y así se ve esa unión en la espalda. Como les decía, pueden hacerlo también con aguja e hilo, utilizar la puntada que a ustedes les guste o, por ejemplo, hacerlo igual que hicimos aquí los hombros. Tejeremos ahora nuestras mangas, van a ver que se hacen muy rápido. Les vamos a poner el mismo adorno que hemos puesto en nuestro frente y espalda, ¿sí? Así que tomamos otra vez nuestro gancho del número 4,5 y vamos a tejer 36 cadenas. Vamos a tejer las mismas vueltas que tejimos en el frente y la espalda. Lo único que va a cambiar es el número de puntos que nos va a quedar antes y después de nuestro adorno con trenzas, ¿sí? Pero todo es igual. Así que empezamos en la segunda cadena desde el gancho, 1, 2 y hacemos nuestras dos primeras vueltas de puntos medios altos. Hacemos nuestra tercera vuelta, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y en esta tercera vuelta es donde nos tocaba comenzar con nuestros puntos en relieve. Comenzamos ahora con 11 puntos medios altos, comenzamos desde el primer punto. Entonces vamos a hacer esos 11 puntos. Ya que tenemos nuestros puntos medios altos del principio, bueno, en el siguiente punto, dos vueltas más abajo, que será este, nos toca hacer nuestro primer punto alto doble en relieve. Pero para estar seguros, los contamos. Aquí abajo, vamos a la primera vuelta. Este es nuestro primer punto. Tenemos que contar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el punto número 12 es donde nos toca hacer nuestro punto alto doble en relieve.
otro igual en el siguiente punto. Esto es exactamente igual, acuérdense. Lo único que cambió entonces fue el número de puntos que hicimos aquí. Dejamos 2 por atrás libres, vamos al siguiente y comenzamos con nuestros puntos medios altos del final. Así como aquí tuvimos 11, aquí tenemos que terminar con 11. Llevo 1. Entonces vamos a terminar con estos puntos y hacemos la siguiente vuelta, que es una vuelta por el revés. Ya saben, un punto medio alto en cada punto. Ya terminé mi vuelta 4, subí con una cadena, di vuelta al tejido, voy a comenzar la vuelta número 5. Tenemos entonces aquí al principio 11 puntos medios altos, vamos a hacerlos. Llegamos a la parte de nuestras trenzas y si se acuerdan aquí en la vuelta 5 es donde hacíamos los cruces, así que vamos a hacer esta parte. Bueno, pues ya está. Dejo por atrás libres 2 y comienzo con mis puntos medios altos del final, que son 11, igual que al principio. Y que acuérdense que es lo único que cambian las mangas. Vamos a terminar entonces esta vuelta número 5 y hacemos la vuelta número 6, que es de revés y solamente tejemos puntos medios altos. Así va nuestra manga y vamos a continuar repitiendo así como en la espalda y en el frente las vueltas 3 a 6 hasta que nuestro tejido alcance desde el comienzo los 17 centímetros. Es muy importante, yo por aquí ya tengo una manga hecha, es muy importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido, ¿sí? En una vuelta de puntos medios altos. Yo aquí, por ejemplo, déjenme la volteo, ya alcancé esos 17 centímetros aproximadamente. Acuérdense, un poquito más, un poquito menos, no pasa nada. Es aproximado. Y no hace falta que dejen una hebra larga para coser, dejen una hebra normal. Esta hebra y la del principio, por favor hay que esconderlas por el revés del tejido para poderlas coser. Una vez que terminen su primer manga, van a hacer otra exactamente igual, ¿sí? Ya que tenemos nuestras mangas hechas, vamos a unirlas. Yo aquí tengo una, esta es la vuelta donde terminé, aquí está el principio de mi manga y vamos a buscar en esta parte donde terminamos, en la última vuelta, vamos a buscar el punto central de nuestra manga. En mi caso, como tengo 35 puntos, entonces mi punto central es el punto número 18. Hacia acá me quedan 17 puntos y hacia acá me quedan 17 puntos. Así que busquen ese punto central en su manga. Aquí también pueden ver que tengo mi tejido extendido. Aquí está la espalda y aquí está el frente.
Y así como ubiqué este punto central, voy a ubicar también la costura de mi hombro, que en mi caso está justo aquí, ¿sí? Ahí fue donde hice esa costura. Vamos a empatar entonces, voy a voltear al revés, por el revés, mi tejido de mi manga y vamos a empatar la costura de nuestro hombro con ese punto central. Ahí está. Pueden poner marcadores, clips, lo que a ustedes tengan por ahí. No hay ningún problema. Así que así va a quedar unida mi manga. Ahora, yo les recomiendo que para que no se les mueva su tejido al momento de coser, coloquen marcadores o imperdibles para mantenerlo fijo. Ya saben que pueden utilizar la puntada que a ustedes más les guste para coser, incluso coser con hilo y aguja, ¿sí? Todo se vale, lo importante es unir las piezas. Yo aquí les voy a enseñar la que a mí me gustó para este proyecto. Voy a coser con puntos deslizados y utilizando el gancho. Y siéntanse también libres de acomodarse el tejido de manera que puedan hacerlo más cómodamente. Yo voy a dejar mi tejido así extendido sobre la mesa porque creo que se ve más fácil donde paso el gancho. Pero si quieren tomarlo y hacerlo así e ir cosiendo así, adelante, ¿sí? Probablemente sea más cómodo. Entonces tomo una hebra nueva, mi gancho del número 4,5 y bueno, aquí veo esa última vuelta de puntos medios altos que hice, ¿sí? Voy a buscar, aquí está mi primer punto, voy a buscar un espacio que quede frente a ese primer punto que tengo. Aquí, por ejemplo, veo un espacio, ¿sí? Mi gancho pasa fácil y ahora lo paso por ese punto medio alto tomando las dos hebras. Voy a poner aquí mi hebra, la paso por ese punto y por ese espacio. Y ahora voy a hacer una cadena, así. Jalo esta hebra. Esta hebra después la vamos a rematar y a esconder entre el tejido, así que déjenla un poquito más larga. Bueno, ahora voy a ir buscando los espacios que tengo enfrente de cada punto. Así que aquí, por ejemplo, sigue mi siguiente punto. Voy a ver por dónde pasa mi gancho. Aquí pasa fácil, ¿ven? Solo busquen algún lugar por donde pase su gancho fácil, un espacio, frente a su punto. Toman su hilo, lo pasan por el punto y por el espacio. Y ahora por la argolla del gancho. Y así continuamos. Miren, voy a este espacio que está enfrente de mi siguiente punto, que es este. Entonces paso por ahí mi gancho, por el punto, tomo la hebra y la paso por la argolla del gancho. Busco otro espacio. Por ejemplo, voy a meter mi gancho ahí. Y por el punto de enfrente voy al que sigue. ¿Ven? Es bastante sencillo y queda muy prolija la costura. Voy a buscar otro espacio. Aquí está mi siguiente punto. Así que voy a meter mi gancho. ¿Ven? Ahí. Por ahí pasa. Y así voy a continuar hasta que llegue al final. Y ya me queda solamente este último punto. Así que paso por aquí. Ahí está. Vamos a cortar nuestro hilo. Y vamos a pasar esa hebra por la argolla del gancho. Y la jalamos.
Así es como queda la costura por el lado del derecho. Así que ahora vamos a rematar entonces la hebra que nos quedó del principio. Enhebramos nuestra aguja y voy a pasar otra vez por ese mismo espacio y ese mismo primer punto. Y hacemos un nudo. Pueden hacer otro si así lo quieren. Y esta hebra la perdemos entre los puntos, igual que la hebra que nos quedó del final. Así quedó nuestra manga y lo que vamos a hacer ahora es coser el costado y la parte de abajo para después poder tejer el puño. Nos acomodamos otra vez por el revés del tejido. Aquí está mi manga, esta es la costura que hicimos y este es el costado. Y lo que vamos a hacer es empatar muy bien nuestro tejido para que podamos coser y nos quede parejito. Si se fijan en su tejido, en la orilla, se ven estos bultitos que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y entre cada uno, si lo ven, hay una especie de punto. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, aquí hay otro. Lo que vamos a hacer es empatar nuestro tejido de manera que enfrente de cada uno de estos bultitos, como especie de nudos, nos quede del otro lado un punto. Entonces, por ejemplo, este nudo va con este punto. Estos dos van juntos. Ahora aquí tenemos, si se fijan, tengo uno de esos nuditos o bultitos y aquí tengo un punto. Entonces estos dos van a ir frente a frente. Aquí ahora tengo uno de esos bultitos y aquí tengo un punto. Tomamos entonces una hebra nueva, pueden utilizar, ya saben, la puntada que les guste. Yo voy a seguir trabajando con puntos deslizados. Y metemos nuestro gancho por esta esquinita y la esquinita de enfrente. Sacamos la hebra y hacemos una cadena. Ahora voy entonces a ese primer bultito que es este y aquí está el punto de enfrente, entonces voy a pasar mi gancho por aquí, por ese nudito y por el punto que tiene enfrente y hago el punto deslizado. Ahora voy aquí, si se fijan, se ve un punto, entonces por ahí paso mi gancho y por el bultito de enfrente. Voy a este nudo, paso por ahí mi gancho y aquí está el punto que tiene enfrente, entonces lo paso por ahí. Deben de sentir que el gancho pasa fácil. Ahora voy a este punto, entonces meto aquí mi gancho, ¿ven? Y al nudo que tiene enfrente. Como ven, así nos van quedando nuestras vueltas parejitas, ¿sí? De eso es de lo que se trata. Aquí también en la manga ya puse unas marcas para que no se mueva mi tejido. Llegué justo al vértice, así que ahí voy a hacer una puntada. Y ahora voy a quitar esta. Y voy a seguir igual, empatando esos nuditos con esos puntos. ¿Ven? Es sencillo. No hay que tenerle miedo a coser. Bueno, pues vamos a seguir así hasta que terminemos toda nuestra manga. Bueno, pues termino aquí justo en la esquina de cada parte, aquí, haciendo un último punto. Ahí.
Ya está. Ahora vamos a pasar, bueno, yo ya corté el estambre, así que solo lo paso por la argolla. Como ven, por el lado del derecho igual vemos parejitas nuestras vueltas. Así que ya que acabamos de coser, pues vamos a tejer ahora el puño. Para comenzar el puño buscamos la primer cadena que veamos al lado de nuestra costura. Ahí vamos a fijar nuestro estambre. Hacemos una cadena, vamos a tejer sobre esta hebra y lo que vamos a hacer son una serie de puntos bajos cerrados juntos, como los que hicimos en el cuello. Comenzamos en esa misma cadena, ahí comenzamos el primer punto bajo. Lo dejamos ahí, vamos a la siguiente cadena que es esta. Comenzamos otro y lo cerramos juntos. Y así vamos a seguir. Voy a la siguiente cadena que es esta. Si tienen problema, fíjense dónde están los puntos. Cada punto está en una cadena. Entonces voy aquí, comienzo uno, siguiente cadena, comienzo otro y lo cierro. Siguiente cadena y la que sigue y lo cierro. Entonces vamos a seguir así a todo lo largo de nuestra vuelta y yo los veo al final. Ya estoy por terminar esta vuelta, voy a hacer aquí otro par de puntos bajos cerrados juntos. Y si se fijan, me queda una cadena libre, así que ahí voy a hacer solamente un punto bajo. Si es el caso de ustedes, igual, hagan un punto bajo, no hay ningún problema. Unimos con un punto deslizado en nuestro primer punto. Para la siguiente vuelta vamos a cambiar el gancho, igual que hicimos en el cuello. Así que tomamos nuestro gancho número 3,5 y vamos a hacer igualito que el cuello. Trabajaremos ahora con 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Comenzamos a tejer en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí hacemos nuestro primer punto bajo. Nos van a quedar 8 puntos bajos en total, así que vamos a hacerlos. Hago el punto número 7 y el 8. Hacemos un punto deslizado en nuestro primer punto y un punto deslizado en el punto bajo que sigue. Flojita esa cadena, damos vuelta al tejido, empezamos en el tercer punto, 1, 2, 3 y hacemos nuestros 8 puntos bajos otra vez. Aquí está el 8, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y seguimos con este proceso igual que hicimos en nuestro cuello. Voy a hacer esos 8 puntos bajos. Punto deslizado en el siguiente punto bajo y punto deslizado en el que sigue. Damos vuelta a nuestro tejido y continuamos haciendo estos puntos bajos. Mismo proceso que en el cuello, ya saben. Vamos a continuar hasta haber dado toda la vuelta. Termino esta última vuelta. Este es mi octavo punto. Ya solo me queda aquí este punto donde hacer un punto deslizado. Ahí está. Y vamos a unir igual que en el cuello. Empiecen a unir en su primer punto bajo. En mi caso es este. Este último punto es el punto deslizado que hice.
Y así vamos a seguir. Termino ya. Aquí está mi último punto y mi última cadena. Cortamos nuestro estambre o lana, la pasamos por la argolla del gancho y escondemos esta hebra por el revés del tejido y ya tenemos listo nuestro puño. Nos falta nada más el detalle de la parte de abajo que va a ser igual al cuello y los puños. Pueden tejerlo con el gancho del 3,5 o con el del 4,5, lo que a ustedes más les guste. Yo lo que les recomiendo es que tejan unas cuantas vueltitas con ambos ganchos y escojan el que más les guste. Yo ahora voy a utilizar el número 3,5. Así que en la parte de la espalda buscamos un punto que esté cerca del centro y ahí fijamos nuestro estambre. Igual que en el cuello vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2 y nos tocará hacer 4 puntos bajos. Si esta cadena se les abre así, la primera, no se preocupen, jalan esta hebra. Como esta hebra después la vamos a esconder entre el tejido, entonces ya va a quedar apretadita. Vamos ahora a hacer un punto deslizado en la siguiente cadena, que será esta. Y la siguiente cadena, que es esta. Damos vuelta a nuestro tejido. Y ya saben, hacemos en nuestro tercer punto esos 4 puntos bajos. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, regresamos haciendo esos 4 puntos bajos, después haremos punto deslizado en la siguiente cadena y un punto deslizado en la cadena que sigue y continuamos tejiendo, igual que hicimos en los puños y en el cuello. Nuestro último punto deslizado, yo acabo de terminar estos 4 puntos bajos, nos tocará hacerlo en la misma cadena donde comenzamos. Y ahora ya cerramos esta parte igual que hemos hecho en las otras. No olviden rematar esa hebra que les quedó del principio. Pues los felicito. Una vez que hayan terminado de rematar y esconder cabos sueltos, ya tienen su suéter listo. Quedó muy lindo. Se ven muy bien las trenzas que pusimos. Las manguitas, todo quedó lindo. Espero que les haya gustado este tutorial. Denle like si así fue, suscríbanse al canal para más videos de tejido a crochet y 2 agujas y los invito a que nos visiten en el canal y vean todos los tutoriales que tenemos. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan entrar. Tejan muchos suéteres, diviértanse, pásenla bien tejiendo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y adiós.